Muy bien, muchas gracias al equipo técnico que hizo la conexión, que siempre están ahí tras bambalinas, dando los últimos avisos e instrucciones. Y también muy buenas tardes a todos quienes están conectados a esta transmisión que está haciendo la Iglesia de Dios Unida eh, en Santiago de Chile, que principalmente ahí a la congregación de Santiago que están reunidas acá en Temuco, que estamos, podríamos decir, a tablero vuelto, ¿cierto? El salón repleto. Y también al resto de congregaciones que se están reuniendo en Chile, Argentina, en Bolivia y en Perú, que nos escuchan en directo. Sabemos que nos escuchan de otros lados igualmente. Contarles que celebramos, tenemos visitas acá, tenemos visitas de la región de la undécima región, la región de Coyhaique, de Aysén, de la región de Los Ríos y también de la región metropolitana. Vamos a saludar a la familia Romero Ferrú que nos visita y darle las gracias por todo lo que han aportado estos días acá. Fuimos 14 personas quienes celebramos la Pascua y anoche 22 personas nos reunimos a celebrar la noche de guardar. Y faltaron lamentablemente 3 personas porque quiero sumar a esto, ¿cierto? Pedir la oración por Michael Cartes y su hija y su esposa Alexia. Su hija se llama Abigail, o Abby le decimos. Ellos están con un cuadro viral que los ha mantenido, ¿cierto?, confinados en su casa y con, aparte de síntomas de gripe, con dolor y problemas estomacales. Y Michael, a pesar de eso, él pide la oración para que recuerden leer en el boletín por su alumna Sofía, quien está padeciendo de estas secuelas de un cáncer que la viene afectando por bastante tiempo. Así que lean el boletín eh, y, y oren por Sofía, por favor, nos pide Michael. Eso. Después de enviar los saludos correspondientes a todos, quería comenzar con el mensaje. Este mensaje del primer día de panes sin levadura. Y como bien decían los anuncios, nuestro pastor, anoche tuvimos la oportunidad de estar juntos, reunidos para comenzar esta fecha, este viaje, este peregrinar, esta partida. Desde Egipto, salir de Egipto, ¿cierto?, con la mano poderosa de Dios, quien nos invita, nos ayuda, nos insta a salir. Y a lo largo de la Escritura, a lo largo de la palabra de Dios, la Biblia que nos ha entregado para escuchar su voz, Dios llama a su pueblo a avanzar, a caminar, a salir, a dejar atrás. Y hay relatos que nos recuerdan este principio. Y estos recuerdos y estos relatos se repiten una y otra vez. Y los leemos y los repasamos y los escuchamos y están ahí para ayudarnos a ver nuevos ángulos, nuevas ideas que deberíamos aprender, repasar, meditar, masticar en estos días. Y sobre todo en estos días de panes sin levadura. Conversamos, nos damos cuenta de lo importante que es para cada uno de nosotros, en lo individual y en lo colectivo, el conversar y ver estos temas. Porque de una u otra manera, estos temas de la Pascua, de la noche de guardar, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, salen a la palestra, salen a la luz y los conversamos, los analizamos, los confrontamos, los debatimos. Y lo hicimos anoche, en la noche de guardar, o queríamos hacerlo. Y lo trajimos a colación en los mensajes. Interrumpimos la sesión de estudios bíblicos para hablar de este tema.
para seguir hablando de este tema, para que este tema esté dando vueltas, esté dentro de nosotros. También en el estudio bíblico de los adultos y el estudio bíblico de los niños. Yo sé que acá, ahora en Santiago, los niños fueron al segundo piso. Les quería contar que aquí en Temuco el estudio bíblico lo hicieron en la mañana, y entre otras cosas que les enseñaron a confeccionar su propio pan sin levadura. Aquí traje una muestra. Así que los niños aprendieron a confeccionar. No sé si van a ser expertos, pero sí, ya tienen una noción. Aprendieron haciendo con sus manos. Y esto les da otro tipo de aprendizaje. Y eso es lo que Dios quiere, año tras año. Nuestras conversaciones se repiten, nuestros temas, nuestros intereses. Y la mayoría de nosotros hace pan sin levadura. De una u otra manera mezcla la harina, el agua, la sal, un poco de aceite, ¿cierto? Y lo pones a calentar el horno, el sartén. Sale una tortilla, un pan a veces duro. Pero vamos trabajando, y eso nos lleva a tener esta fiesta como Dios quiere, una y otra vez. El plan de Dios, fiesta tras fiesta, año tras año. Y como les dije, hay diferentes relatos que nos recuerdan de esto. Y la Biblia nos dice, lo leímos ayer en una escritura, cuando tu hijo te pregunte qué son estos ritos, ¿qué significa este pan? Tener clara la respuesta. ¿Por qué seguimos celebrando? Explicarle a cada uno de ellos que tiene un sentido espiritual y una enseñanza que nos ayuda a recordar y aplicar estos principios que vivimos en nuestra vida diaria a lo largo del año, pero que en estos días se enfatiza y se ensalza y se amplifica porque estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Entonces estos relatos y estas celebraciones, que en la iglesia no tenemos tantos ritos y tantas celebraciones, y debemos aprovechar cada una de esas instancias para empaparnos de ellos, decía, ayer conversaba con don Héctor, ¿cierto? Él decía que era parte de nuestra identidad, y si nosotros lo ponemos dentro de nosotros, es nuestra identidad, y lo compartimos con el resto, y lo hacemos nuestro. Y cada uno de estos pocos ritos que tenemos están llenos de simbolismo, y hay que desmenuzarlo, y hay que conversarlo, hablarlo, buscarle la vuelta y buscar las enseñanzas que guían nuestro camino y que guían nuestro camino de fe. Y cada uno de estos enseñanzas nos va mostrando la confianza y la necesidad que tenemos de tener confianza en Dios y de dejar atrás lo que nos impide avanzar en sus promesas. Hay otro versículo que dice, voy a ir a Deuteronomio, porque sabemos que en Éxodo 13 también aparece esto que voy a leer, pero en Deuteronomio 6, el versículo 20, acá en Deuteronomio, sabemos que es la repetición de la ley, es lo que significa el libro, y en el capítulo 5 habló de los 10 mandamientos, luego en el capítulo 6 habla del comenzando, dice el gran mandamiento, y el versículo 20, después de las exhortaciones a la obediencia, Dios dice, mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan estos testimonios, estatutos, decretos que el Eterno nos mandó? Le dirás a tu hijo, éramos siervos de Faraón, éramos esclavos de Faraón, y el Eterno, Dios nos sacó con mano poderosa. Dios fue quien nos sacó con mano poderosa. Y el Eterno y Dios hizo señales y milagros grandes y terribles para Egipto. Y sobre el Faraón, y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, nosotros vimos aquellas señales que él hizo. Y eso hay que contárselos a los hijos de la siguiente generación, y tratar de transmitirles lo que nosotros vivimos antaño. Y aquí cada uno de nosotros se tiene que transportar a su Egipto, a su Faraón,
a su salida, al momento en que vio que Dios le estaba abriendo las puertas para salir de la esclavitud. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y sabemos que ese camino sigue vigente porque no hemos entrado aún a la tierra que Dios nos prometió. Espiritualmente hablando, es el reino de Dios. Es el simbolismo que Dios quiso entregar a través de este pueblo Israel para todos nosotros que alcanzamos el fin de los tiempos. Entonces Dios quiere repetirnos, quiere forjar en nuestra mente este recuerdo una y otra vez, este precepto de ser libres del pecado, de salir de Egipto. Y esto lo repitió después que ya habían pasado 40 años. Como les dije, este libro de Deuteronomio repite la ley después de 40 años. Continuar explicándoles. Recuerden que la siguiente generación fue la que entró, entonces había que contarle, por decirlo de una manera, a la tercera generación todo lo que había ocurrido. Esos niños que vieron a Dios actuar tenían que seguir transmitiendo. Esta tarde quiero leer otro relato que nos va a ayudar a entender el propósito de esta fiesta desde otra mirada, con otra historia. Porque los relatos bíblicos, porque Dios los diseñó, tienen esa capacidad de cruzarse y de ayudarnos a entender lo que Dios nos está queriendo decir. Los relatos bíblicos de Dios nos muestran que Dios desea esta libertad para su pueblo, ya sea Israel o ya sea nosotros, sus escogidos, alejándonos del pecado, del peligro, de la corrupción y de los problemas que tiene el mundo. Ese es el objetivo de Dios. No terminé de leer acá el versículo 24, estábamos acá en Deuteronomio 6, y dice: y nos mandó Dios que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Eterno nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida hasta hoy. El objetivo de Dios es que nos vaya bien. El propósito, el plan de Dios es que nosotros nos vaya bien. Entonces vamos a explorar este evento que conecta nuestra vida cristiana con el llamado a vivir en santidad. Quiero que retrocedamos en la Biblia a Génesis, el capítulo 19. Génesis, el capítulo 19. Y estos son eventos, podríamos denominarlos de alguna manera, pre-Pascua, ¿cierto? Porque la Pascua ocurre en el Éxodo y el libro de Génesis está antes de la liberación de Israel de Egipto. Y para hablar un poco de lo que ocurre acá, hacer un poco de historia, para entender, bueno, en el capítulo anterior, el capítulo 18, no tienen que retroceder, pero se habían aparecido los dos ángeles a Lot, o sea, a Abraham, a avisarles que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Y Abraham conversa con ellos, se intercede por ellos y empieza a pedir que no lo haga por causa de 50, de 40 y hasta 10 es el límite, ¿cierto? Y si hay 10 justos, no iba a interceder, mostrándonos ahí uno de las formas en que Dios trabaja. Dios, cuando hay gente que Él desea rescatar, es capaz de aplazar el castigo por causa de los escogidos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos perseverar en este mundo. Porque a veces por causa de nosotros, el mundo se ve frenado de los castigos que debería recibir por la forma en que actúa. Y esos castigos son por causa de infringir la ley de Dios. Entonces acá, después de esa intervención de Abraham por Sodoma, estos ángeles van donde Lot. Y Lot los recibe. Y noten cómo los recibe. Vamos a leer acá el capítulo 19. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Oh. Y después dice, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos. Mas él porfió con ellos, y fueron a él y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y recuerden que estos son eventos pre-Pascua. Todavía no había pasado la Pascua del Eterno de Éxodo, pero estos hombres estuvieron ahí, como era una costumbre para entrar a las casas, ¿cierto? Él les ofreció lavarse los pies, y cuando insistió, entraron a su casa, hizo un banquete y cocieron panes sin levadura. No tengo certeza en qué fecha estarían, pero al parecer estaban en una fecha cercana a la que estamos viviendo nosotros. Más adelante, en el versículo 12, porque estos hombres fueron a advertirles y fueron a salvarlos y a cerciorarse personalmente de lo que estaba ocurriendo ahí, y le dijeron en el versículo 12, y estos varones, y aquí estos hombres los metieron a los ángeles a la casa, y la maldad que había en Sodoma y Gomorra rodearon la casa por causa de estos dos extranjeros que habían, que no eran conocidos, y los hombres, los varones de Sodoma dijeron: ¿tienes aquí alguno más? Y entonces Lot porfió con ellos y no quiso entregarlo, y estos varones, estos ángeles, se dieron cuenta de que ya no había vuelta para la gente de Sodoma y Gomorra y que iban a ser destruidos, y empieza la advertencia para Lot y su familia. Le dice: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Dios. Por tanto, Dios ha enviado para destruirlo. Y entonces salió Lot y habló a sus yernos, que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, a sus parientes, ¿cierto? Los que iban a ser sus parientes, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas a ellos, a sus yernos, les pareció que se burlaban. No creyeron. No, sigamos la fiesta, sigamos haciendo lo que seguimos haciendo. Todo lo que dice ya lo han dicho antes, esto ya es repetido. Nosotros tenemos otras creencias, tenemos otras formas de vivir, vemos a Dios de otra manera. Algunas de estas frases que quizás escuchamos por estos días, cuando nos hablan acerca de otras festividades que hay, de que estas fiestas de panes y levadura son obsoletas o antiguas y todo aquello. Voy a saltar un poco al versículo 17. Dice: cuando los hubieron llevado fuera, les dijeron: escapa a Lot y su familia, cierto que era su mujer y sus hijas. Dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La urgencia de salir, como la que comenzamos a vivir espiritualmente nosotros ayer, el recordatorio de lo que nosotros estamos viviendo. Comenzamos a marchar, comenzamos a caminar. El versículo 24 dice que comienza el juicio de Dios. Dice: entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Podría ser una conexión, ¿cierto?, a lo que se vivió en Egipto con las plagas que cayeron por parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades.
y toda aquella llanura, con todos sus moradores de aquellas ciudades, y incluso el fruto de la tierra, árboles, cosechas, todo. Y el versículo 26 nos dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a escondidas de Lot, y se volvió estatua de sal. Sodoma representaba un mundo corrupto, lleno de pecado, lleno de perversión. Y la mujer miró atrás. Dios fue claro, llamó a salir rápidos, sin parar y sin mirar atrás. Pero el apego, a veces el apego a la vida pasada, nos puede llevar a descalificarnos. Mirar atrás simboliza la falta de confianza en Dios. Mirar atrás simboliza la falta de obediencia a Dios, porque esa fue la instrucción clara. Mirar atrás puede simbolizar la resistencia a soltar el pecado. Y podríamos preguntarnos qué hay de nosotros. ¿Hay alguna cosa que nos impida avanzar? ¿Hay algún hábito al cual nos aferramos? ¿Hay algún deseo que continuamos perseverando en nuestras mentes? ¿Hay recuerdos que nos van alejando del propósito de Dios? Recordemos que vayamos a Lucas 17, porque fue mismo Jesucristo quien recordó este episodio. Lucas 17, noten que la parábola acá está hablando de los tiempos del fin. Voy a leer por ejemplo el versículo 22 dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y no, en el versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Y Jesucristo mismo, porque está haciendo una advertencia y comparando los tiempos del fin con los días de Lot, con los días de Noé. Y esa advertencia entonces de los tiempos del fin es para nosotros. Y dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Jesucristo dice. Y luego dice el versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá. Acordaos de la mujer de Lot. El que procure salvar su vida la perderá.
Esta advertencia que aparece dentro de este pasaje brevemente y que compara la vida de los tiempos del fin con lo que vivió Noé y vivió Lot, es breve, pero muy importante para estos días, para nuestra vida completa, pero sobre todo para estos días. Cristo menciona por qué ella representa lo que no debemos hacer. Mirar atrás en medio del juicio de Dios, en medio del actuar de Dios, mirar atrás. Jesucristo nos advierte que en los tiempos del fin, quien busque salvar su vida la perderá. Mirar atrás, nos quiere advertir Jesucristo, es querer retener, querer aferrarnos a lo que Dios nos llama a dejar. La instrucción de Dios fue clara, no mirar atrás ni detenerse. Y la obediencia parcial, la obediencia de lo que de lo que yo quiero obedecer, fue fatal. Cristo, al recordar a la mujer de Lot, nos advierte que aún los que están en camino, saliendo, aún están en camino a la salvación de ella, en este caso de ella físicamente, pueden caer a anhelar lo que queda atrás y no perseverar en este camino. Y así es como esta fiesta de panes sin levadura, dentro del plan de Dios, es un recordatorio para cada uno de nosotros que Dios nos hace un llamado a la limpieza, a salir del mundo, a purificarnos. Volvamos a Éxodo. En el capítulo 12. Voy a leer del versículo 33. Éxodo 12, el capítulo 33 en adelante. Dice: los egipcios apremiaban al pueblo, dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos moriremos por causa de ellos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre los hombros. Ahí vienen los panes sin levadura. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Dios. Salieron obedeciendo a Dios, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Dios dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Y dice la Biblia, el versículo 37, y partieron los hijos de Israel como 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Y también subió con ellos grande multitud de otra clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas o panes sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados estos 430 años, en el mismo día todas las huestes del Eterno salieron de Egipto. Y este es el versículo que leímos anoche y que recordamos anoche. Es noche de guardar para el Eterno, para Dios, por haberlos sacado de la tierra de Egipto, por comenzar esta carrera, por salir.
y esta invitación de salir, avanzar, no detenernos ni mirar atrás. Esta noche deben guardarla para Dios todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es la noche en que comienza la fiesta de los panes sin levadura, pero comienza nuestra vida sin pecado. Comienza una vida donde vamos a comprometernos a buscar el pecado en nuestra vida. Así como la levadura la debemos buscar y sacar de nuestras casas, de nuestras vidas durante esta semana, igualmente el pecado debemos comenzar, o este día simboliza el día que comenzamos a trabajar con ahínco en sacar esa levadura espiritual de nuestras vidas hasta que lleguemos a la tierra prometida. Durante nuestra vida no dejemos de buscar la levadura, ni esta semana, la levadura física, ni dejemos de buscar la levadura espiritual durante nuestro caminar hacia el reino de Dios. Sabemos que esta levadura simboliza el pecado, la corrupción, la influencia del mundo que leuda nuestras vidas, que leuda nuestras emociones, nuestras acciones, que leuda nuestras familias, que leuda nuestras relaciones. La salida de Egipto debía ser rápida. La salida de Sodoma debía ser rápida, sin contaminación con el pasado, sin tiempo para que leudara la masa, sin tiempo para mirar atrás. Así como Lot, así los israelitas debían estar listos para salir sin demora. Y así los creyentes debemos estar dispuestos a abandonar inmediatamente el pecado y vivir en santidad. Ambos relatos, el de Lot y el de Israel, nos representan un llamado a abandonar lo viejo y a caminar hacia lo nuevo. La mujer de Lot miró hacia atrás y fue descalificada. Y sabemos por lo que escribió Pablo después en 1 Corintios 10, no voy a ir allá, pero que lo que ocurrió en el antiguo Israel ocurrió y quedó escrito como advertencia para nuestros tiempos. Y así también el pueblo de Israel debía salir sin demora. Y es una advertencia para nosotros. Y es una salida a la libertad, salir de Sodoma y Gomorra del pecado y salir de Egipto que representaban el pecado. Así es un llamado para nosotros a la libertad, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere darnos una vida cada vez mejor, para que nos vaya bien, decía la Escritura. Y entonces Pablo, después, acuñando eso y sabiendo el significado de la fiesta, nos escribe, voy a ir allá para no parafrasear, en 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, el versículo 6, 7 y 8. Dice, no es buena vuestra jactancia, sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y con panes de sinceridad y de verdad. La verdad también tiene que ir por delante. Y mirar atrás, como la mujer de Lot, detenernos en el camino, que son las instrucciones que Dios dijo que no hiciéramos, es perder de vista las promesas de Dios. Porque avanzar es confiar en lo que Dios tiene planificado, en que Él planifica mejor que nosotros.
La mujer de Lot y los panes sin levadura nos enseñan sobre la urgencia de obedecer a Dios. Dejar atrás el apego del mundo y confiando en la dirección de Dios. Cuando Dios dice no miren atrás, es porque Dios tiene algo mejor adelante para nosotros, para quienes lo siguen con fidelidad. Aquel que sale pero mira atrás, aquel que camina pero su corazón está atrás, no confía en Dios. Y es algo que debemos pedir, que debemos solicitar a Dios que nos ayude en eso. Había una ciudad ardiendo. El juicio de Dios había comenzado. Había pecado por todos lados. Y Dios tenía un futuro y tiene un futuro para aquel que saca, para aquel que lo hace avanzar. Dios tiene un plan, que lo estudiamos a través de la fiesta santa. Tiene un plan. Y personalmente con cada uno de nosotros también tiene un plan. Y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Un propósito personal. Fueron escogidos para un propósito que Dios tiene. Y el mirar atrás es despreciar ese propósito. Es ponerlo abajo de lo que... y poner por encima lo que yo creo que es más importante. Dios tiene preparadas muchas cosas para el futuro, para cada uno de nosotros. No dejemos que nuestro corazón se quede en el pasado. Pongamos esta advertencia en cada uno de nosotros, en lo personal, en muchos ámbitos. La vida nueva en Cristo implica esta decisión de mirar al futuro, caminar en obediencia, sin detenerse y sin mirar atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer panes sin levadura esta semana. Vamos a hacer lo que Dios nos ordena. Pero también vamos a avanzar y vamos a tratar de no mirar atrás. Vamos a poner lo mejor de nosotros en mirar hacia adelante, estudiar el plan de Dios, repasarlo, empaparnos de eso. Vamos a orar para Dios, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza que necesitamos para seguir avanzando, para avanzar y quitarnos la levadura de nuestra vida, sin nostalgia de lo que Dios quiere sacar de nuestra vida, sino con esa esperanza de lo que Dios nos está poniendo en el futuro para poder alcanzar. Que Dios nos ayude a caminar hacia la libertad. Miremos el futuro de su promesa y dejemos atrás el pecado para poder entrar a la tierra prometida que es el reino de Dios y a su familia real.